Esto es Jacob's Well. A simple vista, no es más que una abertura de color azul oscuro en el lecho de un río. La gente llega hasta aquí para nadar y lanzarse al agua. El lugar parece completamente inofensivo. El agua es cristalina, tranquila, casi invitante. Pero lo que nadie les dice a los visitantes es que esa abertura es la entrada a una enorme caverna submarina. Jacob's Well es considerado uno de los sitios de buceo más peligrosos no solo de Texas, sino de todo el planeta. Y en este video vamos a repasar algunos de los incidentes más aterradores que han ocurrido aquí. Se recomienda discreción del espectador. A mediados de la década de 1850, un colono recién llegado a la región caminaba a orillas de un arroyo en Texas, a mitad de camino entre San Antonio y Austin. El hombre buscaba un lugar donde construir un molino hidráulico, así que recorría la ribera examinando el fondo del río y el terreno que lo rodeaba. Mientras avanzaba, notó que había una zona del arroyo que se comportaba de manera completamente distinta al resto. El agua ahí no fluía con normalidad, se movía de una forma extraña, casi violenta. Cuando se acercó, entendió por qué. Era como un caldero hirviendo en medio del río. No era el típico rápido que se forma cuando el agua pasa sobre las rocas. Era agua brotando directamente desde las profundidades de la tierra, disparándose hasta casi 2 metros en el aire. El hombre no lo sabía en ese momento, pero acababa de descubrir el afloramiento de lo que se conoce como un manantial kárstico. Y ese manantial fue bautizado como Jacob's Well. Debajo de esta zona de Texas existe un enorme acuífero subterráneo llamado el acuífero Trinity, que en aquella época abastecía a Jacob's Well con hasta 640 litros de agua por segundo. La presión de ese caudal era tan brutal que en la superficie se formaba una cascada invertida. El agua brotaba hacia arriba con tanta fuerza que creaba esa especie de geyser que el colono había descubierto. Tras su descubrimiento, se construyó un molino en el área que aprovechó ese flujo natural de agua. El molino operó durante varias décadas, y el geyser también continuó. Hasta que, a mediados del siglo XX, las construcciones en los alrededores comenzaron a dañar el acuífero Trinity. Con el tiempo, el caudal que alimentaba a Jacob's Well fue disminuyendo. Lo que antes disparaba chorros de 2 metros de altura, se redujo hasta convertirse en apenas un pequeño remolino, casi imperceptible en la superficie del río. Es una lástima que este accidente geográfico natural haya sido dañado, sin duda, pero ese deterioro tuvo un efecto no buscado. Reveló la caverna subterránea de donde provenía el agua. Si te paras en el borde donde está ubicado Jacob's Well, quizás estás parado en agua que apenas te cubre los tobillos. El fondo del río a tu alrededor es claro, amarillento, perfectamente visible. Pero justo donde están los manantiales, el lecho del río cae en vertical, hacia un abismo de color azul profundo. Es como uno de esos blue holes que se ven en el océano, pero a escala más pequeña. La abertura en el lecho del río mide unos 4 metros de diámetro, y el fondo de esa apertura vertical prácticamente no se distingue desde arriba. Como sucede con los blue holes, el agua que brotaba durante siglos fue erosionando la roca caliza y creando una caverna subterránea de enormes proporciones. Lo que se ve desde la superficie es solo una fracción mínima de su tamaño real. Al principio, esa caverna ni siquiera era conocida, porque la corriente era demasiado fuerte para que alguien pudiera bucear hacia adentro y explorarla. Pero cuando el caudal disminuyó, los buceadores finalmente pudieron sumergirse y comenzar a explorar el blue hole de agua dulce. La mayoría de la gente que visita el lugar viene a nadar en el río y a lanzarse al agua desde el borde. Pero como siempre, hay quienes no pueden resistirse a ver qué hay más abajo. Y a lo largo de los años, como resultado de algunas de esas inmersiones que terminaron en tragedia, Jacob's Well se ganó una reputación como uno de los sitios de buceo más mortíferos de Texas y del mundo entero. A principios de septiembre de 1979, un grupo de amigos planeó acampar una noche y completar una inmersión nocturna en el pozo. Como de todas formas, iban a explorar la caverna. El hecho de que fuera de noche no cambiaba gran cosa, y al menos en la oscuridad de la noche, no habría nadadores que los interrumpieran. Así que alrededor de la medianoche del día 9, el grupo entró al agua y descendió hasta el fondo de la primera cámara a unos 7 metros y medio de profundidad. Y es que Jacob's Well no es solo un agujero. Es una serie de salas o cámaras que descienden progresivamente y cada una se vuelve más pequeña que la anterior. Desde la primera cámara, a unos 7 metros y medio, hay un corredor estrecho hacia el oeste que conecta con una segunda cámara más grande. Esta desciende en vertical hasta unos 16 metros y medio de profundidad.
Y al fondo hay una tercera cámara horizontal que baja en diagonal hasta los 23 metros aproximadamente. Y es ahí donde todo se complica. Separando la tercera cámara de la cuarta, hay una abertura tan estrecha que literalmente hay que quitarse los tanques de aire para poder pasar a través de ella. Kent había escuchado versiones contradictorias sobre lo que había del otro lado de ese pasaje tan angosto. Algunos decían que era un callejón sin salida. Otros aseguraban que se abría otra cámara grande. También sabía que al menos 4 buceadores no habían regresado después de intentar explorar esa sección. Pero Kent era de esos que no pueden quedarse con la duda. La posibilidad de que hubiera una cámara enorme al otro lado era demasiado tentadora. Así que Kent y Mark descendieron a la tercera cámara. No muy atrás de ellos iba otro hombre llamado Joe. Desde donde estaba, Joe alcanzó a ver cómo, frente a él, Kent y Mark inspeccionaban la pequeña abertura que daba a la cuarta cámara. Y sin dudarlo, para el horror de Joe, empezaron a quitarse los tanques y a meterse de espaldas por la abertura. Lo que lo perturbó aún más fue esto: no tenían luces de respaldo. No usaban una línea de seguridad, y no estaba siquiera claro cuál era su plan, porque nadie había discutido esto antes de bajar. No se sabe si ese había sido el plan de Kent desde el principio o si tomó la decisión de forma impulsiva al ver la estrechez del pasaje. Pero para cuando Joe llegó a ese punto, lo único que vio fue la luz de Mark desapareciendo en la oscuridad. Joe movió su linterna rápidamente de un lado al otro para hacer señales, pero Mark ni siquiera volteó antes de desaparecer de su vista. Parado ahí, paralizado, Joe procesó la situación. Sabía que los dos llevaban tanques de acero, que tienen menos capacidad de aire que el tanque de aluminio que él usaba. Y además, estaban avanzando más adentro, lo que significaba que consumirían el aire a mayor velocidad por la presión. Revisó sus medidores y se dio cuenta de que si él estaba bajo de aire, la situación de ellos era mucho, mucho peor. En un último intento, golpeó sus tanques con el mango de su cuchillo de buceo para intentar hacerles señas. Y luego, antes de quedarse sin aire, tomó su linterna y la dejó caer dentro de la estrecha abertura hacia la cuarta cámara, con la esperanza de que les ayudara a encontrar el camino de regreso. Con eso se dio la vuelta y nadó hacia la superficie, sin saber si estaban vivos o muertos. La respuesta le llegó mientras estaba sentado en la orilla del agua quitándose el equipo. El agua se tornó de un café oscuro y turbio. Eso significaba una de dos cosas: o estaban en pánico y agitando el sedimento del fondo de forma masiva, o había habido un derrumbe de grava. De cualquier manera, Joe estaba prácticamente seguro de que Kent y Mark no iban a volver. Horas después, los rescatistas llegaron al lugar y comenzaron a prepararse para recuperar los cuerpos. Así que envió a 2 buceadores a evaluar la situación y ver si siquiera podían localizar los cuerpos. Lo que encontraron fue que no solo no podían llegar hasta ellos, sino que la abertura hacia la cuarta cámara estaba casi completamente bloqueada por grava. Los buceadores regresaron a la superficie e informaron sobre la gravedad del problema. Fue entonces cuando Don tomó la decisión de esperar hasta el día siguiente para contar con un equipo más numeroso y mejor equipado. A las 10 de la mañana estaban de regreso con un equipo completo. Rápidamente, los buceadores entraron al agua con paletas, intentando limpiar la grava y ampliar la abertura. Por desgracia, esto parecía tener el efecto contrario. Con cada palada, más grava se deslizaba y ocupaba el lugar de la que habían removido. Después de varias horas con poco avance, Don decidió bajar él mismo para ver si se le ocurría algo mejor. En el descenso, dejó un tanque de reserva en el fondo de la primera cámara. Luego, a 22 metros y medio de profundidad, en el fondo de la tercera cámara, mientras llevaba una línea de seguridad todo el camino. Luego avanzó horizontalmente por la tercera cámara junto a otro buceador, escaneando el techo por si los cuerpos habían subido a flote. Finalmente, llegaron a la entrada de la cuarta cámara, efectivamente cubierta por un enorme montículo de grava. Revisó su manómetro. Le quedaban unos 10 minutos de aire. Decidió asomarse para ver si alcanzaba a ver algo. Tomó su línea de seguridad y se aferró a ella mientras encajaba la cabeza y los hombros en la grieta. No alcanzaba a ver gran cosa, solo algunos trozos de grava levantados por la corriente. Y justo cuando estaba procesando lo que veía, tuvo un instante de pánico. Se dio cuenta de que la corriente y el movimiento de su propio cuerpo podían desencadenar ese enorme montículo de grava. Y prácticamente, en el mismo momento en que el pensamiento cruzó por su cabeza, sus brazos y su torso quedaron inmovilizados. En un segundo, el área quedó completamente enturbiada de sedimento.
Sus brazos estaban tan atrapados que no podía alcanzar su línea de seguridad. Tampoco podía hacerle señas al otro buceador, ni éste podía verlo entre todo el sedimento. Don, con toda su experiencia, logró mantener la calma, pero sentía como su ritmo respiratorio se aceleraba mientras ejercía más y más energía intentando liberar su cuerpo de la grava. Y entonces, en el peor momento posible, intentó tomar una bocanada de aire. Y no llegó nada. Jaló otra vez. Nada. Y entonces sintió que el agua empezaba a entrar por su boca. La repentina comprensión de lo que estaba ocurriendo le provocó un espasmo involuntario, tan violento que logró liberar sus brazos. Y un segundo después, el otro buceador le metió su regulador en la boca. Don inhaló de forma casi igual de violenta, y al hacerlo tragó aproximadamente la mitad de esa enorme bocanada de aire. Ese fue otro error gravísimo. Esa bocanada fue tomada bajo la inmensa presión de casi 30 metros bajo el agua. Mientras los dos buceadores ascendían hacia la superficie, el aire atrapado en el estómago de Don se iba expandiendo, hasta que su estómago alcanzó el tamaño de un balón de fútbol. Intentó eructar para liberar el aire. Nada salía. Y cuando finalmente llegaron a la superficie, Don gritó de dolor. Fue trasladado de urgencia al hospital y entró directamente a cirugía. En el breve trayecto desde las profundidades hasta la superficie, el aire se había expandido tanto que le reventó el estómago. Le tomó varias semanas en el hospital recuperarse, pero afortunadamente lo logró por completo. Mientras Don estaba hospitalizado, otro buceador local tomó el mando de las operaciones de rescate. Era alguien que había participado en varios rescates anteriores y que durante un tiempo había operado como una especie de guardián no oficial de Jacob's Well. Lo primero que hizo fue descender hasta el punto donde Don había quedado atrapado para evaluar mejor la situación. Encontró la linterna de Don en el área donde éste se había quedado atascado y concluyó que la única forma de llegar a la cuarta cámara era remover toda la grava. 2 días después llegó el equipo necesario: una cámara de recompresión, una aspiradora industrial y una serie de cuerdas. Una manguera enorme fue introducida hasta el montículo de grava y comenzó el proceso de extracción. La manguera absorbía los escombros más pequeños mientras los buceadores colocaban las piedras más grandes en bolsas y las subían con cuerdas hasta la superficie. Como era de esperarse, no fue nada sencillo. Buena parte de la grava se volvía a deslizar a medida que la iban retirando, y lo que parecía ser una tarea de un día se convirtió en una operación de toda una semana. Y para el final de esa semana, las tensiones entre los funcionarios de la ciudad y la empresa de buceo habían llegado a un punto crítico por los costos de la operación. La situación se deterioró tanto que las operaciones de rescate fueron suspendidas. Se envió entonces a un buceador con cámara para registrar el avance que se había logrado y verificar si la cuarta cámara era accesible. Cuando reprodujeron el video por primera vez, parecía que después de todo ese esfuerzo, no habían avanzado nada. Pero entonces notaron algo: una concentración de peces en un punto específico durante uno de los fotogramas. Después de verlo varias veces, lograron distinguir una válvula de tanque y un regulador, que creyeron que pertenecían a Kent o a Mark. Pero a pesar de haber localizado los cuerpos, las disputas entre la empresa de buceo y la ciudad eran irreconciliables. 12 días después de su fatídica inmersión, la búsqueda fue cancelada. Varios meses después, Don se recuperó y estaba ansioso por volver a Jacob's Well, pero no para divertirse. Quería asegurarse de que nadie más pudiera terminar como Kent o Mark. Primero hizo descender bolsas de concreto al interior de la caverna y luego, a lo largo de varias horas, construyó una pared sobre la entrada de la cuarta cámara. La pared tenía una reja metálica en el centro que permitía que el agua siguiera fluyendo, pero que sellaba los cuerpos en el interior de forma permanente. Increíblemente, eso no disuadió a nadie. Apenas unos meses después, la reja había desaparecido y en su lugar alguien había dejado una nota. La nota decía: "No pueden mantenernos afuera". Y así, como era de imaginarse, con la reja removida, los buceadores continuaron explorando Jacob's Well y siguieron empujando los límites de las secciones más profundas. 4 años después de la muerte de Kent y Mark, y 3 años después de que se instalara la reja, 2 integrantes de un curso avanzado de buceo impartido en la Universidad Estatal de Texas estaban en la orilla poniéndose sus trajes de neoprene. Estos 2 hombres, Richard y Clark, estaban en proceso de certificarse como instructores y querían completar una inmersión más desafiante que las condiciones de aguas abiertas. Como otros antes que ellos, atravesaron la primera y la segunda cámara,
cruzaron la tercera y llegaron al pasaje donde antes había estado instalada la reja. No está claro si fueron los buceadores quienes removieron la grava o si la corriente del agua la fue dispersando con el tiempo. Para cuando Richard y Clark hicieron esa inmersión, la grieta era lo suficientemente ancha para pasar. Así que ambos se quitaron los tanques de aire y comenzaron a deslizarse hacia atrás por el angosto pasaje. Richard pasó primero. Luego intentó pasar Clark, pero sus tanques se engancharon en las rocas. Intentó liberarlos girando y jalando, pero al final tuvo que soltarlos para poder reunirse con Richard al otro lado. Cuando Clark llegó sin su tanque, Richard le pasó de inmediato su regulador y comenzaron a respirar de forma alternada con un solo tanque. Eso significaba básicamente el final de su exploración. No podían hacer mucho si tenían que compartir el aire, y era mucho más seguro regresar en otra ocasión cuando ambos tuvieran sus propios equipos. Así que pasaron de regreso por la grieta y empezaron a avanzar horizontalmente por la tercera cámara, pasándose el regulador mientras nadaban. Luego entraron a la segunda cámara, y aquí fue donde cometieron un error fatal. Algo más que hace a Jacob's Well extremadamente peligroso es que, como otras cuevas de piedra caliza, tiene túneles y pasajes que se ramifican desde las cámaras principales. Por eso es fundamental usar una línea de seguridad que garantice que conoces el camino de vuelta. En la segunda cámara en particular, conforme asciendes hacia la salida, hay dos pasajes que se ven prácticamente idénticos. Uno lleva directamente a la primera cámara y luego a la salida. El otro es lo que se conoce como una chimenea falsa. Asciende casi de la misma manera que la segunda cámara, pero en lugar de conducirte afuera, te lleva a un techo sin salida. Y eso fue exactamente lo que les ocurrió a Richard y Clark, que nadaban rápido hacia la superficie compartiendo el tanque de aire. Entraron por error a esa chimenea falsa. En poco tiempo, chocaron contra el techo del pasaje, sin entender dónde estaba la salida. Mientras buscaban a tientas alguna abertura, sin comprender lo que había pasado, tal y como le había ocurrido a Don Dibble años antes, de repente, inhalar aire por el regulador se sentía como intentar aspirar a través de una pajilla aplastada. Su único tanque de aire se había agotado, todavía a varias decenas de metros de la superficie. Sin pensarlo, Clark simplemente empezó a nadar con todas sus fuerzas en la dirección por la que habían venido. Rodeó la curva hacia la segunda cámara, luego hacia la primera, y su cabeza emergió en la superficie mientras jadeaba buscando aire. Se volteó y miró a un lado y al otro. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que Richard no estaba con él. Se quedó en la superficie, esperando desesperadamente, mirando hacia el agua. Pero después de unos minutos, supo que era demasiado tarde. El cuerpo de Richard fue recuperado posteriormente del interior de la chimenea falsa por Don Dibble, donde incluso reconoció que esta recuperación fue especialmente emotiva para él, porque los dos eran estudiantes del curso avanzado de buceo que él mismo impartía. En clase siempre insistía en que el buceo en cuevas y el buceo en aguas abiertas son cosas completamente distintas. Y esto fue el ejemplo perfecto de por qué lo decía. Pero a pesar de las numerosas tragedias que habían ocurrido en el pozo, los buceadores continuaron adentrándose más y un puñado de personas llegaría finalmente más allá de la legendaria cuarta cámara. La noche del 26 de febrero de 1984, dos instructores de buceo llamados John y Danny, junto con un espeleólogo experimentado llamado Wayne, entraron al agua fresca del Cypress Creek. Eran personas entrenadas y preparadas, y llevaban todo el equipo necesario para hacer un intento seguro. Pasaron por la primera cámara y tendieron una línea desde ahí hasta el inicio de la tercera cámara. Luego extendieron una nueva línea que cruzaba horizontalmente la tercera cámara y llegaba hasta la mitad de la cuarta. Una vez dentro, Wayne y John se quitaron los tanques y revisaron la presión del aire. Luego, Wayne se adentró en la estrecha apertura que da a lo que hoy se conoce como la quinta cámara. Esta quinta cámara es incluso más pequeña que la cuarta y se parece más a un túnel que a una sala. Tiene apenas 1,5 metros de ancho y menos de 1 metro de alto y obliga a empujar los tanques frente a ti mientras avanzas. Wayne fue desenrollando una nueva línea de seguridad mientras se abría paso. John lo siguió desde atrás, tomando fotos. Al mismo tiempo, Danny entró a la cuarta cámara detrás de ellos para mantener las líneas tal como habían acordado antes de sumergirse. También planeaba nadar por la cuarta cámara y buscar los tanques que dos buceadores que se ahogaron en 1979 habían dejado atrás. Eventualmente, John y Wayne atravesaron la quinta cámara y llegaron a la sexta, desapareciendo de la vista de Danny. Hasta donde se sabe, al menos según lo disponible en internet, esa sexta cámara nunca ha sido mapeada.
No hay registros claros de cómo es ni de qué dimensiones tiene. Mientras tanto, Danny se puso a trabajar explorando la cuarta cámara. Encontró que era más bien una sala pequeña de unos 2,5 metros de alto por 3 metros de ancho. De forma increíble logró encontrar los tanques. Los ató a una línea y luego se dirigió hacia la quinta cámara para reunirse con los otros dos. Se quitó los tanques y se metió por el estrecho pasaje. Pero ahora, con los tanques adicionales atados a la línea, empezó a tomar conciencia de lo pequeño que era el espacio. Era tan angosto que tenía que avanzar completamente boca abajo. Y a pesar de sus esfuerzos por controlarlo, todo ese movimiento suyo y de los tanques estaba enturbiando la visibilidad de manera significativa. Las líneas comenzaron a enredarse y Danny empezó a sentir una ansiedad creciente sobre la situación en la que se encontraba. Tomó una respiración profunda, tomó la línea, la desenredó y se empujó de regreso hacia la cuarta cámara para esperar a los otros dos ahí. En la sexta cámara, Wayne estaba extendiendo una cinta de medición de 30 metros para intentar calcular las dimensiones de lo que resultaba ser una sala de grandes proporciones. John seguía esperando, tomando fotos, pero la visibilidad también se estaba deteriorando ahí. A pesar de no poder ver con claridad, John podía percibir que la sexta cámara era mucho más grande que las anteriores. Podía ponerse de pie con facilidad y no alcanzaba a ver hasta dónde se extendía en la distancia. El piso era lodoso en lugar de rocoso como el resto de la cueva, lo que hacía que el riesgo de levantar sedimento y perder visibilidad fuera aún mayor. Finalmente, Wayne regresó a su vista con la cinta de medición y le hizo señas de que era hora de volver. Así que John lo siguió de regreso por la línea de seguridad hasta la quinta cámara, y a mitad de camino se topó con un set de tanques atorados en la abertura. Al salir, Danny había decidido simplemente dejar los tanques, porque seguían enredándose en la línea y atascándose en las rocas. Pero entre John empujando desde un lado y Danny jalando desde el otro, lograron desatascar los tanques y continuar. Primero a través de la grieta entre la tercera y la cuarta cámara, y luego, en el inicio de la tercera, John se reunió con Danny, donde la visibilidad era un poco mejor. De repente, se dieron cuenta de que Wayne no estaba por ningún lado. Al principio, John asumió que quizás estaba trabajando con la cinta de medición o volviendo a ponerse los tanques después de atravesar la quinta cámara. No había hecho ninguna señal de que algo estuviera mal, y hasta hacía apenas unos segundos parecía ir justo detrás de ellos. Los dos continuaron avanzando, asumiendo que Wayne los alcanzaría en cualquier momento. Mientras tanto, podrían comenzar sus paradas de descompresión. Pero a mitad del proceso de descompresión, Wayne seguía sin aparecer, y los dos empezaron a preocuparse de verdad. Para ese punto, tenían justo el aire necesario para completar la descompresión y salir. No había forma de regresar a buscarlo. Mientras esperaban, miraban fijamente hacia los oscuros túneles, con la esperanza de ver la luz de Wayne aparecer en la distancia. Pero trágicamente, nunca apareció. Los dos hombres finalmente emergieron a la superficie sin saber qué había pasado. El cuerpo de Wayne fue encontrado al día siguiente, en la entrada a la quinta cámara. Su máscara estaba en su lugar. Su tanque estaba a su lado. Estaba recostado directamente sobre la línea de seguridad. Y hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué ocurrió en sus últimos momentos. Gracias por acompañarnos y espero verlos en el próximo video.